Ya compartíamos que estamos en el segundo domingo de Pascua con las lecturas propias del ciclo C, dedicado al Evangelio de Lucas, aunque como hemos dicho en otras ocasiones, en el tiempo de Pascua, los tiempos litúrgicos fuertes como Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, se toman muchos textos del Evangelio de Juan, que es cuando se medita. Hoy también es el Domingo de la Misericordia, en la que se nos invita, desde luego, a meditar en una de las los principales atributos del Dios que se nos ha revelado en Cristo, que es esta misericordia. Un corazón donde todas y todos cabemos. Nos quedamos con esta frase del resucitado cuando se acerca, se presenta a sus discípulos. La paz esté con ustedes. La primera lectura que vamos a escuchar va a ser del libro Los Hechos de los Apóstoles. Como comentábamos anteriormente, la semana pasada, esta obra complementa el Evangelio de Lucas. Es una sola obra en dos partes. La primera es el Evangelio, la segunda este libro que nos relata el inicio de la Iglesia, de esta eclesía o asamblea de las convocadas, de los convocados. Los primeros capítulos, que son los que estamos ahora siguiendo, nos presentan el crecimiento de la comunidad naciente en Jerusalén. Hay tres momentos en los que se describe cómo era la vida de esa comunidad y se nos la presenta como el ideal de la comunidad. Solidaridad entre las y los integrantes, compartir los bienes, el apoyo a quienes más lo necesitaban, la vida de oración y de esperanza, y también María en medio de esa comunidad. La lectura de hoy nos presenta la fama de esta comunidad extendiéndose más allá de Jerusalén. Todavía no se desataba la primera persecución. De hecho, la comunidad, bajo el liderazgo de Pedro, se reunía abiertamente en el templo de Jerusalén, en el pórtico de Salomón. Con todo, ya indica la narrativa que los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. Lucas también nos presenta a la gente y los enfermos acercándose a Pedro, para que al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Es claro el paralelo entre la manera como tratan a Pedro y cómo trataban al Señor Jesús. Quien vive en esta comunión con el Señor se puede convertir en buena noticia, en luz para los demás, para las demás. Nos quedamos con esta frase de esperanza. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día. El salmo que nos va a acompañar por un buen rato en este tiempo de Pascua, en las principales solemnidades, es el 117. Vamos a ir viendo distintos versículos, pero siempre el mismo mensaje. Es un salmo de acción de gracias. Invita a todo el pueblo de Israel a reconocer la misericordia del Señor, que es eterna, es decir, que no tiene fin, jamás se acabará. La diestra del Señor, su fuerza es poderosa, inclusive para devolver la vida a los muertos. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Recordamos la frase central, ¿no? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La segunda lectura está tomada este día del Apocalipsis del apóstol San Juan, muy al inicio. De hecho, nos va a presentar la vocación de Juan. Este es el último libro en el orden tradicional de los libros del Nuevo Testamento y es del mismo autor del cuarto evangelio y de las tres cartas que llevan su nombre. Es una figura con gran ascendiente en la comunidad y que la tradición de la Iglesia ha identificado desde el inicio con Juan, el hermano de Santiago, uno de los dos hijos de Zebedeo. Hay que subrayar que la apocalíptica era un género literario en esta época y que básicamente presentaba el final de los tiempos como consecuencia de un cataclismo,
y la intervención de Dios en medio de esa situación para salvar a su pueblo. El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento está escrito en un lenguaje simbólico muy complejo de entender e interpretar. Desde luego que no tenía la intención de que se le interpretara literalmente, como a veces tristemente se hace. La lectura de hoy nos presenta el llamado del Señor Jesús a Juan. Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos por proclamar la buena noticia de Jesús. El apóstol tiene una visión en la que se le aparece el Señor y le pide enviar un mensaje a las iglesias de Asia Menor, que representan a toda la comunidad cristiana. Y esta frase del Señor que le dice a Juan, le dice a los discípulos cuando se les aparece resucitado y nos repite a cada una y a cada uno de nosotros. No temas, no temas. Yo soy el principio, literalmente el alfa y el fin, omega, porque alfa y omega son la primera y última palabra del alfabeto, del alfabeto griego, como nuestra A y nuestra Z. Es como si el Señor dijera, yo soy de la A a la Z. Yo soy el principio y el fin. Confía en mí. Yo soy el que vive. Y en esa misma tónica estamos en el Evangelio de Juan, acercándonos al primer final de este Evangelio, en su capítulo 20. Esta secuencia de escenas, de apariciones, concluyen con los relatos del resucitado antes de este primer final del Evangelio de Juan. La semana pasada recordamos el encuentro del Señor con María Magdalena, es uno de los evangelios propios del domingo, ahora del primer domingo de Pascua. Ahora vamos a escuchar esta segunda aparición. Relata que en el atardecer del día de la resurrección, el mismo día de la aparición a María Magdalena, el Señor se hace presente en medio de los discípulos que se han encerrado por miedo. El saludo del resucitado es: la paz esté con ustedes. Este tipo de paz solo nos lo otorga el encuentro con el Señor. Es un don y por eso nos lo regala. El Señor quiere dejar claro que no es un espectro. Les muestra sus manos y sus pies. Es el mismo Jesús que ha muerto en la cruz y que ahora ha triunfado sobre todo el poder del mal. Por segunda vez le dice a los discípulos: la paz esté con ustedes, para darles enseguida una misión de parte del Padre: perdonar, es decir, sanar a sus hermanos de sus pecados, de las heridas que nos deja el egoísmo. Esto solo lo puede realizar quien tiene en sí al Espíritu Santo como don del Señor Jesús. Perdonar los pecados, vale la pena subrayar, no es un privilegio, es una misión, es un servicio, es una responsabilidad. Si no perdonas a tus hermanos y hermanas, les condenas a mantenerse presos y presas del egoísmo, que equivale a la muerte definitiva. Propio de Juan es el relato de la incredulidad de Tomás. Tomás no da crédito al testimonio de todos sus hermanos que le dicen: hemos visto al Señor. Esta frase de todo cristiano: somos quienes han visto al Señor. Para Tomás, la prueba material vale más que el testimonio de sus compañeros, de sus compañeras. 8 días después, vuelve a hacerse presente el Señor a pesar de estar cerradas las puertas e invita a Tomás a constatar que está vivo. Tomás proclama la fe de la Iglesia. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. El verdadero creyente no sigue a Jesús forzado por una prueba fáctica que te obligue a aceptar a Jesús. El que cree es porque el Señor ha sido experimentado en su amor, en su corazón, porque hemos sentido su amor encarnado en el cuerpo vivo de Cristo, que es la Iglesia. Nos quedamos con esta frase: y envío del Señor, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, también los envío yo. Hoy la Iglesia nos invita a meditar y las lecturas van encaminadas en esa dirección, como decíamos al inicio,
la misericordia de Dios. En las charlas y en particular en los talleres, taller de mistagogía y de discernimiento, subrayábamos el sentido etimológico de la palabra misericordia, que nos permite entender qué significa. Tiene dos raíces fundamentales latinas: miser, que es alguien que sufre, de donde viene nuestra palabra miserable, miseria, alguien que al haberse quedado sin nada, sin lo principal, pues vive la vida pues sufriendo, pasándola mal. Y la segunda raíz es cor cordis, que significa corazón. Literalmente, misericordia significa tener un corazón que acoge a quien vive esta situación de sentirse miserable, de sufrir, de pasarla mal. Entonces, misericordioso es Dios. Y de manera natural, este domingo nos lleva a recordar el misterio del corazón de Jesús, traspasado por amor, por amor a nosotros, que en la imagen devocional que Sor Faustina dejó a esta devoción de la Iglesia, aparece como manando del cuerpo de Jesús un rayo de luz rojo, uno blanco, que hace recordar la sangre y agua de la que habla el propio Evangelio de Juan, pero que subrayan esta misericordia del Señor, que su corazón está abierto para que tú y yo y todas y todos podamos entrar en él y empezar a experimentar este misterio de la comunión que salva, de la comunión con Dios que nos transforma. Hace muchos años estuve haciendo la tercera aprobación en Chile, en Calera de Tango, una casa de la compañía ahí, y había un crucifijo que me daba mucha devoción, un crucifijo antiguo de la colonia, que era de pasta, pero se veía no solamente la apertura del costado del Señor, sino adentro se veía el corazón y una apertura también en ese corazón. En el fondo es este misterio. En lo más íntimo de Dios y en la intimidad de este corazón, que no es un espacio vacío de presencia personal, de presencia interactuante, sino es lo más íntimo de una persona, estamos invitados a morar tú y yo. Y estamos invitadas a morar ahí como estamos, desde nuestra propia situación de sufrimiento, de miseria, de heridas, de nuestros propios pecados, de nuestras propias perversiones en el sentido literal del término. Todas las ocasiones en que, en vez de utilizar los dones que Dios nos ha dado para hacer el bien, hemos hecho el mal. Y todas las veces que hemos sido víctimas de las personas que, en vez de utilizar esos dones que Dios les ha dado para hacernos el bien, nos hicieron el mal. Esta miseria, este dolor, básicamente está vinculado a todas estas experiencias de desamor. El corazón de Cristo está abierto. El corazón de Cristo nos recibe para que, entrando en Él, estas situaciones que en este momento nos detienen, nos impiden poder amar con todos los dones y regalos que Dios nos ha dado, sean sanadas, como decía al inicio de la Eucaristía, estas oscuridades de nuestra vida, sean transformadas por este rayo de luz del amor de Cristo en un corazón sensible, en un corazón que a su vez puede dar luz a las demás y a los demás. Nunca me canso de decir que el único poder de Dios en nuestras vidas es su amor. No tiene otro. Como un buen padre, como una buena madre, y muchos de los padres y madres biológicos y también espirituales y mentores, porque
pues no solamente existe esta paternidad y maternidad biológica, sino que también quienes han formado a otras personas, quienes les han enseñado, les han dado pistas de vida, saben que ese amor que queremos compartir no siempre es acogido, y si no es acogido hasta con la mejor de nuestras intenciones, ese milagro de la vida transmitida a través del acto de amor queda trunco o cuando menos debilitado. Y ese es el peligro de Dios, el peligro al que se enfrenta el Señor cuando nosotros cerramos nuestro corazón con dureza. Las lecturas del día de hoy nos presentan varias cosas. Quienes viven en comunión con Cristo, quienes han acogido su misericordia y viven en el corazón de Jesús, también descubren que su corazón tiene espacio para acoger la miseria, el dolor, las heridas de los hermanos y hermanas. Y eso es lo que vemos en la primera lectura de los Hechos, cómo Pedro, a través del amor, la manera como veía e interactuaba con la gente, la sanaba, y la sanaba de eso que les tenía paralizados, el desamor que nos hace encerrarnos en un corazón endurecido. La lectura del Salmo que también escuchamos apunta en esa dirección. La piedra que los arquitectos o que los constructores desecharon, es decir, la presencia amorosa de un Dios que sirve en Cristo, que a los arquitectos o a los constructores, que eran las autoridades religiosas y civiles de Israel y de Roma, no les interesó. No nos interesa un Dios que sirve, no nos interesa esto. Nosotros queremos un Dios que maneje el mundo como nosotros lo manejamos, con poder, con imposición, con violencia. Pues claro, ese Dios vivo que rechazaron es ahora la piedra angular, es el que sostiene absolutamente todo este proyecto de Dios, que es fuerte, poderoso y al mismo tiempo frágil, porque así es el amor. Y la lectura del Apocalipsis, qué bella esta vocación de Juan, ¿no? Como en el exilio, cuando Juan entra en oración, entra en su cuarto interior, y esto nos sirve un poco de vínculo con la lectura del Evangelio, se encuentra con el resucitado, se encuentra con aquel que es el principio y el fin. ¿Cuántas preocupaciones tendría Juan en ese exilio en la isla de Patmos, ¿no? Y sin embargo, cuando entra a su corazón, se encuentra con un Jesús que le dice: no temas, aquí estoy yo soy el principio y el fin. Y tiene un gesto muy bonito, dice ahí que le toca el hombro con esta suavidad, con esta delicadeza con la que Dios siempre se acerca a nosotros cuando dejamos de estar distraídos y prestamos atención a esa forma sutil como se comunica con nosotras y nosotros. Y le da un envío, el envío de subrayar que Él es el que tiene la llave, Él es el puente a la vida eterna. Y la vida eterna es amor. Dejarnos amar por Dios para entonces experimentarnos ya como ciudadanos, ciudadanas del reino, de la vida eterna, de la relación de comunión en el amor con la Trinidad. Envía a Juan, lo reenvía a llevar este mensaje a las iglesias, dice ahí de Asia Menor, pero como decíamos, a todas las iglesias. Y así llego hasta la lectura del Evangelio. Aquí pareciera que lo central es la incredulidad de Tomás, pero no es ese el mensaje fundamental del Evangelio. Es este resucitado que se acerca a nuestro dolor, a nuestro temor, para decirnos: no teman, la paz esté con ustedes, y para darnos su espíritu. Ese espíritu que, habiéndolo recibido de manera particular en el bautismo, desde luego en la confirmación, el Señor nos renueva cada vez que entramos a nuestro corazón y le dejamos hablar. Este gesto de soplar sobre ellos, es decir, de entregar su vida, de comunicarles el espíritu que vive en él, lo experimentamos cada vez que, dejando las distracciones de nuestra cotidianidad,
abrimos nuestro corazón al encuentro con el Señor. No estuvo Tomás en ese lugar de intimidad. Y yo siento que ese es el centro. Cuando Tomás entra a ese lugar de la intimidad, se encuentra con el Señor resucitado y escucha lo mismo que habían escuchado los anteriores y que ahora también vuelven a escuchar en esta experiencia renovada. La paz esté con ustedes. Y como a Tomás el Señor nos dice a nosotros, entra en tu corazón y llegarás a la posibilidad de no dudar, porque me encontrarás como esta oferta, siempre presente, pero al mismo tiempo discreta, sutil, delicada, del amor que transforma la vida. Y ese amor es el que nos invita a llevar la buena noticia y poder hacer el milagro de hacer sentir a nuestros hermanos y hermanas que esa ruptura, esa fragmentación de su corazón es sanada. Finalmente, el ser perdonados de los pecados no es un acto jurídico, es una sanación existencial. Pidámosle al Señor la gracia de recorrer este camino, de ser sanados, de experimentar la misericordia, para a su vez ser agentes de misericordia. Que así sea. Aprovechemos esta semana para meditar en este misterio. Cómo todas y todos tenemos un lugar en el corazón de Jesús que está abierto para recibirnos. ¿Cómo estamos? Desde nuestra miseria. Pero nuestra miseria, que acogida en el corazón de Cristo, se puede convertir en una gran bendición porque nos hace personas humildes, abiertas, compasivas, finalmente misericordiosas también. Te invito a que todos los días acudas a ese corazón y te dejes abrazar por él, a vivir en el corazón de Jesús, a dejar que su misericordia te transforme. Y habiendo recibido el amor de quien nos amó primero, cada día acoge a alguien que tú sabes que necesita, por lo que fuera, que está pasando una situación difícil, a lo mejor que es rechazado o rechazada, que tiene un carácter difícil, que es una persona que ha vivido al margen, finalmente alguien a quien la vida le duele. Abre cada día tu corazón a una persona distinta a lo largo de esta semana. Acógela. Eso es ser misericordioso. Abrázala, dale espacio. Permítele que tu cariño, más allá de las distancias y de todas las otras realidades más concretas, pero que tu cariño, que atraviesa todas esas limitaciones, vaya convirtiéndose en bendición para él, para ella, y pueda encontrar este corazón que transforma vidas, este amor que nos hace ser buena noticia. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.